Entonces, las matrices PAM van a estar más basados en la frecuencia, ¿no? ¿Qué tanto este aminoácido tiende a estar en los codones o en los tripletes, ¿no? Y esto también, ¿por qué? Porque nos va a llevar a que como están menos, hay menos, es menos frecuente o hay menos tripletes, pues el cambio mutacional, el recorrido, recuerden, de estas secuencias va a ser mayor a ese aminoácido que tiende a tener mayor cantidad de caminos, de tripletes, ¿no? Igual, la cisteína y el triptófano tienden a tener los puntajes más grandes si se conservan, ¿no? También la tirosina también cumple funciones importantes. Y bueno, vamos a tener unos cambios, por ejemplo, la histidina, que ya va a tener una puntuación de 6, igual que la metionina, ¿no? Pero aquí en esta le dan más peso a la frecuencia. Y en cambio en Blossom nos va a dar más peso a la función de nuestros aminoácidos. Entonces, la pregunta sería, ¿no? Pues, ¿qué matriz utilizo, no? ¿Qué matriz voy a utilizar para poder identificar, ¿no? En realidad la matriz PAM fue la primera matriz que se utilizó y bueno, su nombre dice, esta matriz lo que va a hacer es un análisis del recorrido de esas mutaciones, ¿no? ¿Qué tanto cambia ese análisis de mutaciones de las proteínas? Es un análisis mutacional de proteínas. Sin embargo, esta matriz actualmente pues ya es un poco pobre, por ejemplo, en la búsqueda de bases de datos, encontrar dominios hidrofóbicos, dominios transmembranales. Si nosotros vemos en la matriz BLAST, en la herramienta BLAST, vamos a encontrar que la que está de default es la matriz Blossom, porque esta desplazó prácticamente a la matriz PAM, ¿no? Y incluso la PAM tiene una matriz que se llama, digamos que hay tratar de que mejorar esa matriz PAM. De hecho, la matriz PAM fue hecha y basada en una pequeña cantidad de proteínas, de secuencias, ¿no? Entonces, Blossom fue después y pues ya había una mayor cantidad de secuencias por analizar, ¿no? Además, la matriz Blossom no surge de un alineamiento global como la matriz PAM. Y la matriz Blossom se enfoca más, pues está mejor diseñada para encontrar motivos o dominios funcionales, ¿no? Entonces, yo quiero encontrar ciertos homólogos, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos una tablita en la cual vamos a tener pues un cierto porcentaje de identidad. Aquí es importante identidad, no similitud. Y estos números tienen que ver, por ejemplo, la matriz Blossom 45, la matriz 90, la matriz Blossom 80. Tiene que ver con la capacidad de poder encontrar ciertos tipos de homólogos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, homólogos muy cercanos, vamos a tener una matriz Blossom 90, que bueno, nos va a generar, es muy buena para de 90 a 99, ¿no? La matriz 80, la identidad es del 75 al 89, 90 y así sucesivamente. Por lo regular nosotros utilizamos Blossom 45 o la 64, 62. Que bueno, que nos va a generar, nos va a identificar homólogos que van a ser ortólogos o parálogos en superfamilias, es decir, ya los primos lejanos, ¿no? Y bueno, también podemos encontrar homólogos en la zona de penumbra, ¿no? Y la zona de penumbra pues va
entre un 20 o un 50% de identidad, ¿no? Estamos hablando ya de un 20%. ¿Ustedes considerarían que una secuencia tenga un ancestro común solamente con un 20% de identidad? Por ejemplo, yo tengo mi secuencia, 2 secuencias, y tiene un 20% de identidad. Pues yo diría que no, pero un Bentley, ¿no? ¿Por qué no? Porque la homología es muy poca, ¿no? La identidad y la similitud Digo, es muy poca, ¿no? el alineamiento te va a alinear lo que le pongas, ¿no? Uh-huh. Y son dos secuencias muy distantes, no van a tener un ancestro común cercano al menos. Ok. Aquí hay 2 cosas que hay que tomar en cuenta. Una de ellas, ok, el valor de identidad, si lo vemos de un todo, si tenemos 2 secuencias y las comparamos, nuestra identidad, podemos decir, ok, tiene un 20% de identidad. No pasa como un homólogo, ¿no? Porque ya está, efectivamente está en la zona de penumbra y azarosa, esa es la zona en que es la más difícil, porque no se sabe si se puede, tiene una relación biológica. ¿En qué impacto tiene? Por ejemplo, en la predicción de proteínas, de estructuras tridimensionales, para encontrar un modelo o un homólogo, un templete o molde para encontrar la estructura tridimensional de la proteína basado en un molde, que es el algoritmo más confiable que hay un límite y este límite tiene que ver con la identidad. A partir del alineamiento nosotros decimos, ok, no tenemos un templete que nos asegure, o un molde, que nos asegure que esa es la estructura y se hace modela con otras estrategias. ¿Qué pasa aquí? En el caso de análisis tridimensional, si tiene un 20%, se manda a otro tipo de análisis, ¿no? Una herramienta de predicción de proteínas que tiene otras metodologías para hacer modelado, no basándose en un molde porque no lo existe, ¿no? Y eso también es importante que nosotros sepamos, es los que nos dedicamos a la parte in silico, y como en todas las partes in vitro, in vivo, va a haber límites, ¿no? Como decía el compañero, creo que fue Cristian, ¿no? Él comentó que había nosotros podemos meter los datos y la computadora, los alineamientos nos va a generar la información, ¿sí? Pero nosotros debemos tener cuidado a la hora de poder meter esos datos para que nos den buenos resultados. Y también la forma de interpretarlos. Por ejemplo, yo puedo hacer un modelado por homología en cualquier programa, aunque tenga una identidad del 10, 15%. El programa lo puede hacer, pero que esté bien hecho, no es otra cosa, ¿no? Ahora, eso a nivel de estructura tridimensional, a nivel de secuencia, a nivel de filogenia, el decir, ok, tiene un 20% de identidad, es un homólogo en la zona de penumbra. Yo preguntaría, ¿ese 20% de identidad es un motivo, es un dominio? Ese 20% de identidad, me refiero al alineamiento global. Y a la hora de comparar
la región que sea más similar o las regiones más similares, qué tanto casa o qué tantos dominios o motivos puede ser. Porque puede ser un homólogo remoto, donde lo único que se parece son los dominios funcionales, los motivos funcionales. Puede ser hasta, hemos identificado el ancestro, ¿no? Común. Entonces, aquí no solamente hay que basarnos en el porcentaje, sino también en qué es lo que estoy comparando, si es un motivo, un dominio funcional o una relación biológica. Entonces, aquí, cuando estamos en la zona de penumbra o son homólogos remotos, sí hay que revisar un poquito más estos alineamientos, ¿no? Bueno, ahora. Perdón, volviendo a la imagen anterior, el Blossom que me da, por ejemplo, o sea, el Blast que hace el NCBI utiliza un Blossom 62. Cuando alguien utiliza un Blossom 62, ¿qué es lo que está haciendo? Está encontrando ortólogos y parálogos en superfamilias que va en una identidad de un rango de 50 a 75. Ok, no, aquí sí, de hecho era lo que iba a aclarar, qué bueno que lo mencionas. El hecho que yo utilice una matriz Blossom 62 no quiere decir que todos los que estén por arriba del 75% no los va a encontrar. Sí los encuentra, okay. El 80-90% sí los encuentra, sino más bien es el límite que tiene para poder encontrar, es lo último que casa. O sea, de hecho, Blossom, la herramienta de Blast, perdón, tiene un algoritmo en el cual sirve para buscar homólogos de penumbra que se llama CBLAST. Esa herramienta es específica para buscar alineamientos. Utiliza la misma matriz Blossom 62, sin embargo, hace ciertas estrategias, de hecho lo vamos a ver más adelante, para poder cazar homólogos remotos de una forma más específica sin estar cambiando de herramienta. Pero, por ejemplo, Blossom 90 tiene la capacidad de 90 a 99, sin embargo, no es capaz de poder discernir en estos, ¿no? No es confiable, la confiabilidad disminuye, ¿no? Y por lo regular el que utilizamos es el 62 o 45, que bueno, que abarca pues prácticamente todos los homólogos, ¿no? Y cuando nosotros metemos en la herramienta Blast, la herramienta siempre nos va a poner aquellos aminoácidos, aquellas secuencias que tengan una identidad mayor, ¿no? Por lo regular es 100%, 90% y así sucesivamente. Y ya los últimos pues son nuestros posibles secuencias que pueden ser homólogos en penumbra o no se parecen, ¿no? Okay. Sí, pero no te preocupes, no es de que, bueno, utilizo 62 y solamente estoy atrapando ese porcentaje, no. Bueno, vamos a tener algunas diferencias en las dos matrices, en el cual PAM fue calculada a partir de alineamientos globales. Blossom, de hecho, por eso se utiliza para encontrar dominios funcionales y estructurales debido a que fue calculada basándose en alineamientos locales. Y PAM también sus secuencias son una identidad, fueron altamente conservadas. En cambio, Blossom, pues ahí la similitud fue más bajita, entonces se fue realizando, como les decía, PAM fue la primera que se hizo, después se mejoró Blossom, se creó Blossom, y esta pues obviamente utilizó algunas cualidades de la matriz PAM, pero mejoró ciertas habilidades, ¿no? Entonces, por lo regular, todos utilizamos la matriz Blossom. La matriz PAM prácticamente ya está en desuso, pero
a diferencia de Blossom y PAM, cuando nosotros queremos utilizar un modelo evolutivo, la matriz PAM sí nos va a permitir montar los modelos evolutivos. ¿Por qué? Porque esa está diseñada basada en los cambios mutacionales. Y esa sería la correcta, digamos, para ver ese modelo evolutivo de las proteínas. En cambio, Blossom no está diseñada porque no es un alineamiento global, es un alineamiento local. Entonces, fue calculada a partir de este alineamiento local, lo cual, bueno, ok, sí genera motivos, nos dice qué dominios funcionales hay, sin embargo, no va a estar creada para ver, ok, cuál fue el costo mutacional que se llevó para que estas dos secuencias sean diferentes o no lo sean. Entonces, he ahí, pues, dependiendo de ello, cuál vamos a utilizar, si PAM o Blossom, ¿no? Pero en BLAST, nosotros utilizamos Blossom porque BLAST, de hecho su nombre lo dice, es una herramienta basada es una herramienta de búsqueda de alineamientos de dos básicos de alineamientos locales, es decir, BLAST va a realizar la búsqueda de secuencias en las bases de datos a partir de alineamientos locales, no a partir de alineamientos globales. Y es por eso que la matriz que se coloca o la que está ahí es la matriz Blossom, porque es la que va acorde a su búsqueda. Y bueno. Y supongo que el tiempo computacional es mucho menor en un alineamiento local que en uno global, ¿o no? No, no necesariamente. Depende mucho, más bien el costo computacional no es tanto si es un alineamiento global o es un alineamiento local, puede ser muy rápido. De hecho, los alineamientos globales pueden ser muy rápidos. Más bien el costo computacional no es si alineo toda la secuencia o busco alineamientos locales. En sí el programa alinea todas las secuencias. En ambos programas alinea las secuencias compara la secuencia 1 con la secuencia 2, toda la secuencia, pero lo que le da el puntaje o el score es en el alineamiento global, el puntaje va a ser dado por todo el alineamiento. En Blossom, el puntaje va a ser dado por los motivos o dominios que tienen mayor grado de conservación. Y esto, ¿cuál es el que yo tomo? ¿Qué es mejor o no si tomo todo el puntaje o tomo solamente aquellas secciones conservadas? Va a depender para qué lo usamos. El costo computacional va a depender de lo que yo comparo. No es lo mismo comparar dos secuencias que comparar 500, 1000, 5000 secuencias. Los alineamientos múltiples son los que tienen mayor costo computacional. ¿Por qué? Porque un alineamiento múltiple yo no tengo una secuencia para comparar, no es mi secuencia, no tengo una secuencia base, sino todas las secuencias las voy a alinear contra todas para encontrar el mejor alineamiento o la mejor formación, pero conforme a todas las secuencias. Entonces, esto va a ser el costo computacional. Si tengo 500 secuencias, pues voy a comparar 500 veces la secuencia 1 con las 499 restantes, ¿no? La secuencia 3 con las otras 499 restantes, ¿no? Y a partir de ello voy a generar un alineamiento. Entonces, el costo en realidad es por la cantidad de secuencias y el tamaño también. Si mis secuencias son más cortas, pues va a ser menor el costo computacional a secuencias muy largas y una gran cantidad de secuencias, ¿no? Entonces, pero bueno, también, y no importa qué tanto se parecen o si son globales o si son del mismo tamaño,
yo he comparado, por ejemplo, trabajé con influenza hace varios años y hice alineamientos de 5.000, 10.000 secuencias. Y pues sí, el costo computacional pues era alto porque iba yo comparando una de las secuencias y eran secuencias del mismo tamaño. Uh-huh. De hecho, pues esa era la peculiaridad de estos alineamientos, era porque eran secuencias del mismo tamaño que yo podía realmente agarrar y decir, bueno, si son del mismo tamaño, pues puedo yo alinearlas y ya después ahí meterle huecos, ¿no? Claro que eso no es algo adecuado de hacer, pero si yo meto todo el algoritmo y todas las secuencias, aunque son del mismo tamaño o van a tener tamaños muy, muy similares, pues no importa. Lo importante es la cantidad de secuencias. Por ejemplo, esas a veces me tardaba como una semana en alinearse todas las secuencias de acuerdo claro, no utilizaba una computadora robusta, pero pues no es lo mismo 2 secuencias que la tienes en 2 segundos, en 1 minuto, dependiendo del internet, ¿no? Incluso, ¿no? Pero en este caso yo necesitaba, de hecho hacía yo alineamientos globales porque estaba yo analizando el cambio mutacional de ciertas proteínas del virus de influenza. Estaba yo viendo cuáles eran esos motivos o dominios, esa variabilidad porque lo requería para identificar unos posibles epítopos para generar vacunas, ¿no? Entonces, tenía yo que hacer un estudio mutacional para entender la variabilidad de esas secuencias y a partir de ello decidir cuáles secuencias me iban a ser útiles para basarme en la producción de vacunas, ¿no? Entonces, ahora sí, va a depender qué tipo de herramientas o qué búsqueda nosotros queramos hacer. Blast tiene por default Blossom. PAM casi no se utiliza, a menos que se quiera crear pues, un modelo evolutivo, pues sí, utilizamos la matriz PAM, pero por lo regular es la matriz Blossom. Cuando queremos un análisis mutacional, pues sí necesitamos hacer alineamientos globales y por lo tanto necesitamos identificar ese cambio mutacional, el costo mutacional, que en PAM sí se toma en cuenta y en Blossom no. Entonces, por eso, esa es pues, la diferencia entre estas dos matrices. Sin embargo, si nosotros las comparamos, en realidad muchos aminoácidos tienden a tener un valor de porcentajes similares, ¿no? El triptófano y la cisteína están, si se conservan, son aquellos que se han logrado conservar porque tienen una utilidad biológica importante, ¿no? Y por lo tanto, ese cambio mutacional, pues prácticamente va a ser, por ejemplo, para ese, pues va a ser totalmente negativo, ¿no? Y para triptófano, pues igual, ¿no? Entonces, va a haber cambios negativos, ¿no? Entonces, ahora, yo ya les he hablado, creo que de este tipo, de esta diapositiva, pues nosotros tenemos alineamientos, lo podemos buscar pues en bases de datos, ¿no? En diferentes bases de datos para encontrar el grado de similitud, determinar si la secuencia es homóloga, identificar o interpretar patrones de conservación y variación, inferir relaciones evolutivas entre secuencias, ¿no? Y, bueno, yo les he hablado, bueno, ok, la identidad y cómo nosotros consideramos si una secuencia es homóloga o no homóloga, ¿no? En sí, podríamos decir, ay, es que sí se parece y tiene este motivo y este dominio, ¿no? En sí hay un porcentaje de corte que nos va a decir, ¿no?
Para las secuencias de DNA, pues al menos el 70% de identidad se espera para que sea una secuencia o sean dos secuencias homólogas, ¿no? Si tienen un 70% de identidad. Aquí no quiere, o sea, es porque se ha comparado, recuerden, ácidos nucleicos con ácidos, con nucleótidos, ¿no? Tenemos nucleótidos con nucleótidos, ¿no? Y esto no quiere decir, dependiendo de la herramienta que nosotros utilicemos para hacer el alineamiento. Recuerden que les había yo mencionado que hay una forma de, yo traduzco todo a aminoácidos, hago mi alineamiento en aminoácidos, pero mi información me la regresa en ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, con esa información que me regresa en ácidos nucleicos, pues yo voy a poder decir, tiene un 70% de identidad. Y en el caso de aminoácidos, pues el corte es de 25% de identidad, no similitud, chicos, ¿eh? La similitud aquí no nos sirve. La identidad es lo que necesitamos, ¿no? Un 25% de identidad, podemos considerar que las secuencias o el grupo de secuencias, pues sí son homólogos, ¿no? Ahora, en BLAST vamos a tener un valor E, el cual es un valor muy importante a la hora de analizar pues nuestras secuencias, ¿no? Este valor debe ser menor a 10 a la menos 4. Porque de hecho, ¿por qué lo tengo aquí anotado y por qué es importante este valor E? Este valor E, yo les comentaba que nosotros en los alineamientos o en las búsquedas tenemos que hacer una diferencia, ¿no? Entre si estas secuencias son azarosas, se parecen porque son azarosas o porque tienen una relación biológica. Porque en realidad es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Nosotros estamos buscando ancestros comunes en secuencias que esperamos que tengan una relación biológica, ¿no? Y que no sea una interferencia por cuestiones azarosas, ¿no? Que no tengan una función, una estructura en la naturaleza, ¿no? Es un sesgo que nos metería en serios problemas, ¿no? No estamos comparando letras, estamos comparando aminoácidos, ¿no? Y este valor E es el que nos va a decir si estadísticamente tiene una relación biológica o tiene una relación azarosa. Entonces, cuando los valores son menores a 10 a la menos 4, nosotros podemos confiar en que se parecen por algo biológico, y cuando ya vemos valores de 2, de 3, es porque no tienen una relación biológica. Y ese valor se encuentra en la herramienta de BLAST y es muy importante notarla. De hecho, yo creo que es una de las cosas más importantes, por ejemplo, bueno, cuando lo veamos después en el score de BLAST, hay una columna que es de score, ¿no? Y vamos a tener valores de 300, 200. Yo, francamente, esa columna prácticamente la ignoro. Me voy a la identidad, a la similitud y al valor E, que son prácticamente los valores, y el de convergencia, que son valores que sí me van a dar mayor utilidad, porque el score va a estar relacionado, obviamente, entre más sea el valor de score, se va a parecer más, ¿no? Si yo comparo la columna todas y veo, bueno, ese es uno de 300 y el otro está en 100 de score, pues sí va a haber una identidad mucho mayor en el de 300. Sin embargo, ¿qué pasa? El score es una sumatoria de todo lo que es la sumatoria de esto. ¿Y qué sucede aquí? Esta sumatoria también va a haber mayor score si nuestra secuencia
va a ser más larga. Ajá. Entonces aquí entra en detalle, pues entre más comparo, más grande es mi secuencia de proteínas, va a tener un score más alto. En cambio, la identidad y el convergencia son valores ya 100%, está en porcentajes. Entonces, no hay esa variabilidad de tamaño, ¿no? Ahora, los alineamientos, pues nos sirven para, ya lo hemos dicho, ¿para qué? Otra pregunta, y eso asumiendo que las secuencias con las que estás comparando tienen el mismo tamaño también, ¿no? Sí, no, de hecho, bueno, es algo que vamos a ver. Dependiendo del algoritmo que utilicemos, vamos a tener el criterio de tener secuencias del mismo tamaño o secuencias de diferentes tamaños. Eso también, por ejemplo, en alineamientos locales, no necesario, nos quita ese sesgo. No tiene que ser secuencias del mismo tamaño, secuencias muy parecidas en cuestión de tamaño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos alineamientos, recuerden que se meten los gaps, que son huecos. Entonces, a la hora de introducir un hueco, hay una penalización. Por cada hueco que nosotros metamos, va a haber una penalización. Y esos huecos, ¿qué es lo que nos representan? Los huecos, de hecho, nos representan mutaciones, pero no mutaciones puntuales. Nos van a representar las deleciones o las duplicaciones en nuestras secuencias. Entonces, vamos a estar agregando huecos y va a haber una puntuación. Entonces, supongamos que tenemos secuencias que son isoformas, ¿no? Y las isoformas, pues a veces cambian de tamaño. Unas secuencias a veces son más largas, son más cortas, pero tienen una función similar, ¿no? Se conserva un dominio, un motivo que, bueno, suelen funcionar, ¿no? Son muy similares, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos secuencias donde el tamaño es diferente, pero tienen dominios funcionales. Si nosotros hacemos alineamientos globales, al meter estos huecos, estamos restando tanto que los motivos o los dominios funcionales o estructurales no se van a ver reflejados y nosotros los vamos a desechar porque no cumplen el criterio de identidad o de similitud, su porcentaje es muy bajo. Porque en el alineamiento local vamos a comparar el porcentaje de identidad de lo que nosotros estamos viendo en el alineamiento, no del 100% de la secuencia. Eso sí, a la hora de alinear y todo, se compara todo, ¿no? Sin embargo, a la hora de leer los resultados o de interpretarlos, solamente tomamos las regiones conservadas en los alineamientos locales. Esto no quiere decir que se deseche toda la secuencia, sino cuando las secuencias se parecen mucho, un alineamiento local o global prácticamente se ve igual, ¿no? Es muy similar. Pero cuando las secuencias tienden a tener ya una diferencia en tamaño o ya pertenecen a superfamilias, los alineamientos globales no nos sirven para poder encontrar esos dominios o motivos porque se pierde, porque al tomar todo el conjunto es como decir, ok, tengo un niño, ¿no? Que quiero saber qué tan bueno es en matemáticas, ¿no? Ese sería mi dominio, mi motivo funcional, ¿no? Que estoy buscando, ¿no? Pero pues yo lo evalúo con las calificaciones de civismo, de historia, de humanidades, de artes, de español, de idiomas, ¿no? Educación física, ¿no? Tomo todo ese conjunto y pues tal vez el niño no sea bueno en muchas de esas áreas y solamente es muy bueno en matemáticas, ¿no? Pues se va a perder esa capacidad de ser bueno en matemáticas porque yo evalué todo. Entonces, eso pasa con los alineamientos globales, ¿no? Cuando las secuencias que yo comparo son homólogos
remotos o pertenecen a superfamilias. Y BLAST, como es una búsqueda en bases de datos donde no sabes qué secuencia puede ser para homólogos cercanos, remotos, o está diseñada para que uno encuentre un gen o una secuencia de nuevo y la compare con una base de datos, ¿no? No sabes qué secuencia es, tú la comparas, utiliza homólogos, utiliza alineamientos locales. Y eso sí, no quiere decir que no encuentra homólogos cercanos, sí los encuentra, de hecho los encuentra muy bien, pero sí nos da la capacidad de encontrar homólogos remotos. De hecho, por eso es una de las herramientas más utilizadas, incluso en los algoritmos que se utilizan para modelar proteínas. La herramienta que se utiliza, modelar proteínas no basados en un molde, basados en ab initio, de novo, se utiliza la herramienta BLAST para encontrar homólogos remotos y poder encontrar ciertas estructuras que sean similares para irla tomando en cuenta como posibles moldes lejanos o tener una idea de cómo es la estructura secundaria o el plegamiento de esa proteína, ¿no? Y bueno, ya sabemos para qué utilizamos los alineamientos, ¿no? Queremos comparar muchas cosas y nos va a servir para diferentes cosas. Ahora, les voy a mostrar, les he hablado tanto de alineamientos, pero no les he mostrado en realidad qué es un alineamiento, ¿no? Primero, nosotros tenemos dos secuencias aquí. Es un alineamiento chiquito de forma representativa en la cual si nosotros tenemos dos secuencias y las queremos comparar sin realizar un alineamiento, pues no vamos a encontrar realidad similitudes, ¿no? Incluso es una secuencia que tiene dos nucleótidos. Y si yo agrego aquí un hueco y aquí otros gaps, ya puedo encontrar cierta similitud, en este caso, identidad de mis nucleótidos. Que aquí hay un error en este alineamiento porque es de nucleótidos. Pero nos sirve para poder ejemplificar la importancia de poder alinear nuestras secuencias, ¿no? Necesitamos alinearlas para poder comparar e identificar regiones, ¿no? Bueno, entonces tenemos algunas cosas que hay que denotar. Cuando nosotros agregamos un gap o un hueco, nos puede decir de que, bueno, es como les había comentado, tiene que ver con mutaciones que son de deleción o de inserción o de duplicación, ¿no? Y debido a esta existencia de huecos y sustituciones, alinear dos secuencias no es algo trivial. Aquí se ve algo muy simple, pero no lo es, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a tener diferentes tipos de alineamientos que se pueden crear dependiendo de cuántos huecos voy a meter. Entonces aquí es importante, ok, ¿puedo meter huecos? Sí, pero ¿con cuántos, no? Y cuántos puedo analizar, si voy a agregar o no voy a alinear, ¿no? Entonces, aquí al principio vamos a tener, por ejemplo, si yo recorro esta secuencia, nada más puedo identificar que sí, hay un porcentaje de secuencias o de nucleótidos que se alinean y tienen una identidad alta. Y si yo agrego aquí sin alinear, va a haber 10 coincidencias, ¿no? 10 nucleótidos que sean idénticos. En cambio, cuando yo agrego los huecos, 1, voy a encontrar pues 14, ¿no? Entonces, siempre los alineamientos van a identificar o tratar
de encontrar la mayor posibilidad de coincidencias, ¿no? Ahora, los huecos pues van a tener un costo, porque estoy yo reflejando una mutación, hay un cambio ahí, ¿no? Estoy